Bueno, vamos a dar inicio formal a este conversatorio virtual que hemos titulado Diálogos Urgentes, hacer políticas de género y de decir hoy. Mi nombre es Denis Friedman, yo soy profesora en la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a estar en este conversatorio coordinando el espacio junto con Mónica Descalzo, pero somos nosotras parte de un grupo más grande que ahora les vamos a contar. La verdad que estamos muy contentas de poder tener esta propuesta para juntarnos a pensarnos, a generarnos nuevas preguntas, a poder encontrarnos, que es tan necesario en este momento, con esta coyuntura que nos tira ahí de todos lados. Y me parece que eso también se refleja en la cantidad de personas que somos hoy. Hay 152, 53 y siguen llegando, decíamos, un sábado a la mañana, ¿no? Pero con un interés muy, muy propio y muy necesario de poder juntarnos a pensar estrategias comunes de cómo abordar estos temas, de cómo avanzar en mejores políticas de género, en mayores políticas de género, y cómo seguir trabajando desde la formación en los distintos niveles, desde este enfoque y desde esta perspectiva. Como les decía, somos parte, junto con Mónica, de un grupo más grande. También está ahí Luz Pearson, Mariana Ladowski, que vi conectada, y seguramente algunas colegas y compañeros más que están de un ciclo formativo que estamos desarrollando dentro de la UNIPE, pero de manera interinstitucional, con el Instituto 51 de Pilar, con el Instituto 1 de Avellaneda y con SUTEBA, en una formación en ESI de 2 meses destinada especialmente a estudiantes de estas instituciones formativas y también a docentes nobles. Desde ahí es que pensamos en generar 2 conversatorios. Este es uno, el próximo va a ser el 19 de octubre, ya vamos a ir tirando fecha para que también se la vayan agendando. Y queríamos empezar con todo, por eso convocamos a este panel de lujo que nos va a acompañar en este primer encuentro, que va a estar compuesto por Mirta Marina, por Pamela Rocha y por Jessica Báez, a quienes presentaremos oportunamente en cada uno de los momentos. Les contamos el orden que pensamos, a ver qué les parece. Primero que empiece Mirta, después Pamela y en tercer lugar Jessica, si están de acuerdo que vayamos con ese orden posible. Y bueno, acá con muchas ganas de escucharlas, la verdad vamos a estar anotando, haciendo preguntas, el chat va a estar habilitado todo el tiempo, después al final también daremos lugar a quien quiera participar desmuteándose y hablando, pero en principio aquellas reflexiones que vayan apareciendo a lo largo de las charlas, de las 3 presentaciones, las pueden dejar allí en el chat, que las retomaremos al final. Y bueno, acá con muchas ganas de empezar, se siguen sumando compañeras, compañeros, compañeros de todos lados. Y recuerden también que tienen un mensaje fijado arriba de todo para poder dar la asistencia, tanto a quienes están haciendo el ciclo como a quienes no, para luego poder recibir un certificado de que estuvieron en el encuentro de hoy. ¿Algo más, Moni, que me estoy olvidando? No, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es una gran alegría esta convocatoria que tenemos hoy. Así que no, ansiosa por la escucha y la participación. Tal cual, tal cual. Yo creo que estamos contentas y yo también estoy un poco como conmovida, emocionada, las dos cosas, ¿no? Porque, digo, poder seguir viendo esta red que se arma y este encuentro para pensarnos, la verdad es que, bueno, también nos convoca desde otro lado, desde la razón y de poder pensarnos, pero también nos convoca desde un lado de sentirnos. Así que, bueno, contenta desde ambos aspectos. Bueno, voy a presentar en primer lugar a Mirta, entonces, aunque la conocemos, pero vamos ahí para conocer un poco más su recorrido. Ella es actualmente directora de Educación Sexual Integral en la provincia de Buenos Aires. Es profesora para la enseñanza primaria, psicopedagoga y psicóloga social con una diplomatura en promoción de la salud.
Coordinó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, desde su creación en el 2008 hasta el año 2021. Actualmente, como les decía, es directora de ESI en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Es docente en las diplomaturas de ESI de la UNAG, la UNTREF, la Universidad Nacional de Tucumán y Flaxo. Y también es profesora de Pedagogía Crítica de las Diferencias en el Instituto Superior de Formación Docente Capacit de 3 de febrero. Gracias, Mirta, por haberte sumado a este panel. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días a todas, a todos, a todes. Me da muchísima alegría ver en el chat las presentaciones y ver que hay personas de distintas procedencias. Bueno, es para celebrar la preocupación. Pensaba utilizar el tiempo que me corresponde para reflexionar sobre 3 cuestiones. La ESI hoy como una política más contracultural que nunca, si siempre fue contracultural, hoy más contracultural que nunca. Algo acerca de la formación docente, lo que hemos aprendido, lo que sabemos que va bien, que funciona bien, lo que por ahí tenemos que enfatizar, aquello que hoy tenemos que enfatizar más que nunca. Y después, bueno, cómo pensar un poco situadamente cómo hacer frente a los embates que hoy sufrimos, ¿no? Pero me parecía importante empezar no siempre desde la resistencia, aunque estamos en una etapa de que lo que la caracteriza es la resistencia y la lucha por los sentidos, sino también empezar por valorar lo que tenemos y lo que hemos logrado construir, ¿no? ¿Qué es la ESI hoy? La ESI hoy es de alguna manera un estandarte, es algo que implica no solo una ética, sino también una épica, ¿no? Así es como lo sentimos y voy a decir por qué. Una ética más que nunca, porque desde la defensa o uno de los importantísimos nutrientes de la ESI, que son los derechos humanos, está en contra de lo que hoy se nos habla, ¿no? Desde distintos ámbitos, la perspectiva de los derechos humanos ni hablar, no hace falta ejemplificar demasiado en relación a las visiones de nuestro pasado reciente que se bajan desde las posiciones oficialistas. Y los derechos en general son puestos en cuestión. Plantear hoy una perspectiva de derechos o una política pública basada en una perspectiva de derechos es algo que sorprende, se piensa en otros énfasis, en la eficacia, en la eficiencia, se piensa la educación como un servicio esencial y se quiere modificar la ley de educación que la establece como un derecho. Entonces, en ese sentido, hay una ética en la ESI que sigue muy apegada a ese artículo 1 que dice que los estudiantes, bueno, ahí no hay enfoque de género, no hay lenguaje inclusivo todavía, pero que dice los estudiantes, los educandos tienen derecho, ¿no? Que es lo primero que la ESI plantea o que la ley de ESI plantea. Y hay una épica también de la ESI, porque quienes nos juntamos a pensarla, quienes tenemos las responsabilidades de llevarla adelante como política pública, quienes la ponemos en práctica todos los días en las instituciones educativas, sabemos que estamos haciendo algo contracultural, algo que puede acercarnos mucho a las necesidades, los intereses, las demandas de nuestras y nuestras estudiantes, pero que también puede traernos problemas, que también puede generarnos más incomodidades que nunca. La ESI que sostenemos, la ESI que supimos construir, tiene que ver con el apego, un apego muy fuerte a las leyes que hoy parecieran no ser tenidas en cuenta,
En el caso que me toca desempeñar ahora, pienso en la ley nacional y pienso en la ley de la provincia de Buenos Aires. Cada persona que esté aquí, sin duda, tendrá algún registro de las normativas de su provincia. Pero esa es la ESI que defendemos cuando pretenden decirnos que ideologizamos y que defendemos una ESI que es la que nos parece a nosotras, a nosotros y a nosotres, ¿no? La ESI que sostenemos es la ESI de las leyes, de los lineamientos curriculares que se construyeron con un proceso de muchísima participación, en un proceso lento. ¿Por qué lento? Porque se discutió un montón. Y la ESI de las resoluciones del Consejo Federal, que ninguna de esas resoluciones es intrascendente o podríamos pensar, ninguna de esas resoluciones es insustantiva, ¿no? Cada una de ellas tiene un propósito claro. La del 2008, el propósito de establecer los contenidos. Y les invito a volver a los lineamientos, porque yo lo hice hoy para preparar esta participación, y la verdad es que son una fuente de energía, de optimismo, dan cuenta del claro avance que hubo en aquel momento y hoy aún resultan sumamente interesantes de ser mirados, aunque probablemente haya, como siempre en lo curricular, que volver para acomodarlos. La resolución 340, que es del 2018, es una resolución que sale a plantarse fuerte frente a movimientos conservadores que pretendían ponerle límites a la ESI. La resolución 419, que es la resolución del Consejo Federal del 2022, es una resolución que se construye con la participación de la gente que estaba haciendo la ESI en nuestro país, de las referentes y los referentes provinciales de ESI. Es una resolución que también les invito a mirar muy especialmente porque es una buena síntesis de lo que tenemos y una síntesis también de lo que no tenemos todavía, de aquello en lo que tenemos que profundizar, de las tensiones que todavía atraviesan a la ESI. Y en ese sentido me parece importante cuando nos dicen que puede haber cualquier ESI o que puede haber otras ESIs, que puede haber una ESI más pegada a otros posicionamientos teóricos, muy pegada a lo biológico. Pensemos que estamos en un momento en el que el discurso oficial niega la violencia por motivos de género. Pensemos eso. Hay violencias, un montón de violencias, o todas las violencias son lo mismo. Bueno, el tiempo que nos llevó construir la idea y bajar la idea de que hay muchas violencias, de que nos oponemos a todas desde una perspectiva de derechos, pero que hay una violencia basada en género que tiene que ver con desigualdades. Bueno, lo que probablemente sabemos, hoy se niega eso. Hoy el discurso oficial niega eso. No quisiera dar demasiado tiempo, perder tiempo en hablar de las expresiones del ministro de Justicia en relación a la diversidad, pero bueno, es tremendo eso. O sea, pensar que alguien puede decir que las identidades, las orientaciones de las personas solo se deben a la biología y que no están de acuerdo, como si a alguien le importara con qué se está o no se está de acuerdo cuando hay ley en nuestro país. Bueno, la ESI, que venimos sosteniendo, que es apegada también, profundamente apegada a las leyes, es tremendamente contracultural en relación a estas expresiones. Hablar un poco de la formación docente. Yo me fui hoy a mirar, a desempolvar, como me gusta decir, los lineamientos curriculares para la formación docente, ¿no? Y encontré algunas cosas, porque está bueno hacer historia y hacer relato, porque siempre
encontramos cosas que, muchas veces encontramos cosas que nos fortalecen. Dice en el documento de los lineamientos curriculares el rol protagónico que ocupan los docentes en ofrecer a alumnas y alumnos oportunidades formativas en la temática obliga a diseñar acciones que ofrezcan la posibilidad de alcanzar una formación, y fíjense que esta formación debe comprender en primera instancia la reflexión y problematización de sus saberes previos y representaciones sobre la sexualidad. ¿Qué formación docente nos estaban diciendo acá que tenemos que poner en práctica? Una que empiece por lo que nos pasa, por problematizar nuestros saberes previos y nuestras representaciones. Después dice, ofrecer a los docentes una formación amplia que les permita brindar conocimientos e información, promover situaciones de aprendizaje desde un espacio curricular específico o la disciplina de su especialidad, incluir en dicha formación la posibilidad de trabajar sus incertidumbres y prejuicios o estereotipos para poder así separar su responsabilidad en cuanto a la educación sexual del terreno de sus opiniones y experiencias personales. Está clarísimo que las opiniones y experiencias personales, lejos de ser soslayadas, son tenidas en cuenta para ser trabajadas, pero tienen que estar encuadradas en las leyes y en las normativas. Después dice también, fortalecer el lugar y responsabilidad que tienen las y los docentes en su carácter de personas adultas y docentes frente a niños, niñas y adolescentes. Se parte del supuesto de que si bien no deberán ser expertas o expertos y que posean la respuesta a todos los temas vinculados a la ESI, existen contenidos consensuados que deberán estar en condiciones de desarrollar. Bueno, me metí con eso, con la forma. Esto está pensado tanto para la formación docente inicial como para la formación docente continua, ¿no? En este sentido, me parece que está bien claro acá algo que hoy es más necesario que nunca, repensar la estrategia, y repensar esa estrategia es entender que tenemos que hablarle a las personas para promover cambios en sus representaciones, que muy lejos de bajar una línea, de decir lo políticamente correcto, de creer que todas las personas piensan como pensamos nosotras, nosotros, y que además no es tan importante lo que nosotras o nosotros pensamos, es importante porque hay un apego a las leyes, a la defensa de los derechos de las personas, porque atrás de cada una de esas posiciones hay una militancia que tiene que ver con acompañar a quienes están más desfavorecidos o desfavorecidas. Digo, eso es lo que le da sustento a lo que nosotras pensamos. Cuando digo, no hablemos como si todo el mundo pensara como nosotras, a lo que me estoy refiriendo es a volver a aquellos tiempos más fundacionales de la ESI en que necesitábamos convencer, atraer, persuadir, entusiasmar, ¿no? Me parece que más que nunca es el momento de pensarlo desde ese lugar. Y tenemos una oportunidad maravillosa de hacer eso. Tenemos una oportunidad maravillosa porque capaz que después Jessy se mete un poco más con qué pasa cuando formamos en ESI, ¿no? ¿Qué pasa en los espacios de formación en ESI, que son diferentes a los espacios de formación en otras disciplinas? Las y los docentes se capacitan todo el tiempo porque los desafíos de la educación son tremendos, entonces tenemos que aprender un montón de cosas que no terminamos de saber, amigarnos con cosas nuevas, con las tecnologías. ¿Qué pasa cuando nos formamos en ESI? No digo que no pase en otras ocasiones, pero sabemos que cuando nos formamos en ESI lo que se promueve es una profunda vinculación con nuestra condición de personas, una profunda vinculación con nuestras infancias y adolescencias, con aquellos dolores o aquellas situaciones que atravesamos y que por ahí hoy la práctica profesional como docentes nos permite reparar. Hay una profunda invitación que algunos docentes la toman y la llevan adelante y otros quedan un poco a mitad de camino,
pero hay una profunda invitación a revisar las prácticas, a pensar no solo en unos contenidos que yo siempre defiendo mucho, porque digo, muchísimo nos costó conseguirlos, escribirlos, decir que tenemos que enseñar eso, pero sabemos que la ESI es mucho más. Entonces, en la formación docente en ESI hay una profunda invitación a pensar lo que hacemos cotidianamente, en nuestras prácticas, rituales de la escuela. Eso no pasa en otras formaciones. La gente no se pone a pensar cuando tiene que enseñar matemática, tal vez debería, pero no se pone a pensarlo tanto en qué pasa con la fila, qué pasa con los baños, qué pasa con las maneras de responder a las preguntas cuando no sabemos. Lo que dice acá, las y los docentes no tienen que saber sobre todo, pero bueno, tienen que tener la posibilidad de escuchar, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de parar la pelota y decir, bueno, lo vamos a seguir conversando. Por eso la formación docente en ESI nos abre una enorme oportunidad. No la desperdiciemos bajando línea. Eso es lo que la reflexión principal que quiero decir acá. Amasemos, arremanguémonos y trabajemos en el poder ayudar a mover esas representaciones. Escuchemos a aquellas personas que dicen lo que no queremos escuchar, lo que más nos produce rechazo. Alberguémoslo, entendámoslo para poder darlo vuelta. Pensemos que ese es el lugar de la lucha hoy. La formación docente puede ser el espacio que nos ayude a sostener la ESI que pudimos construir, a mejorarla, porque obvio, yo no estoy diciendo que la ESI que pudimos construir esté libre de tensiones, ¿no? Pero hay que asumir esas tensiones. Estamos ahora, voy a poner un ejemplo concreto de la provincia, estamos ahora trabajando junto con otras organizaciones gubernamentales en la promoción de la lactancia humana. Bueno, ¿qué es promover la lactancia humana desde la ESI? Tal vez les haga ruido a algunas personas de ustedes, de las que me están escuchando hoy. Al principio, cuando nos acercamos a esa propuesta, lo hicimos con algunos reparos, porque nosotras no queremos decirle a la gente lo que hay que hacer, y menos queremos decirle a las mujeres o a las personas que dan de mamar lo que hay que hacer, ¿no? O sea, no queremos reproducir mandatos, peleamos mucho para poder pensar una política pública que se salga de ese lugar, una ESI emancipadora, una ESI que no sea control social. Pero cuando vemos que hay un enorme porcentaje de mujeres o de personas que dan de mamar que no lo hacen, no porque no quieran, no porque no puedan, sino porque por ahí no saben cómo o no pueden en un sentido más relacionado a haber contado con todo el acompañamiento necesario para poder llevar adelante eso, bueno, ahí decimos, bueno, tal vez tengamos una palabra que poner, tal vez podamos contribuir en estos tiempos, tremendos tiempos, de necesidades básicas insatisfechas, de niñas y niños que se van a dormir con menos comidas de las que deberían tener. Bueno, acompañemos. Además de que nosotras siempre estratégicamente pensamos todas estas políticas como una manera de pensar y sostener a las mujeres, ¿no? A las personas que en este caso que dan de mamar, y no se puede fomentar la lactancia sin fomentar un acompañamiento y una profunda preocupación por las madres, ¿no? Por las personas que cumplen ese rol y que muchas veces no, en la distribución de los bienes materiales en el seno de la familia quedan postergadas. Creo que ya debo estar cerca del tiempo, ¿no? No me lo estoy tomando yo, pero sí, bueno, para... Sí, perdón, 2 minutitos, Mirta, para cerrar. Para cerrar, quería hacer referencia a, bueno, cómo hacer frente a los discursos que se nos vienen. A mí me preocupan los discursos que se nos vienen porque han aprendido y se han dado cuenta de algunas cosas. Siempre Graciela Morgade dice que yo digo
que le hicimos decir a la ley más de lo que la ley decía. Y me parece que se dieron cuenta de eso, porque ahora vienen a decirnos que los documentos curriculares, que las resoluciones del Consejo Federal dicen cosas que no estaban, por lo menos en la ley nacional, que es bastante, para que fuese consensuada, es bastante moderada. Digo, entonces vienen a decirnos que esos contenidos no tienen pertinencia, que el Consejo Federal de Educación no tiene autoridad, vienen a decirnos a comparar la objeción de conciencia que existe en el ámbito de la salud con la posibilidad de no enseñar ESI que puede plantear algún docente. Por eso creo, vuelven a generar modelos de cartas para que las familias escriban y presenten y puedan de esta manera lograr que a sus hijas, a sus hijos y a sus hijas no tengan ESI. Bueno, nos tenemos que volver a centrar en cómo responder a eso, con toda la fuerza de la ley, formarnos en eso. Nosotros estamos construyendo unos documentos orientativos sencillos, porque ustedes saben que la ley puede ser, hay convenciones que pueden ser tomadas para defender algunos supuestos derechos de las familias y a su vez también las usamos nosotros para defender, por ejemplo, el interés superior de niños y niñas y adolescentes. Bueno, tenemos que formarnos en eso, tenemos que buscar la letra más fina para poder decir siempre que lo que decimos lo sustenta la ley. Siempre se gana. Yo le decía el otro día a Alberto Silioni, a nuestro director general, siempre que hubo presentaciones en relación a no dar ESI, las ganamos. O sea, siempre se terminó demostrando que dar ESI es cumplir con las normas a las cuales nuestro país está sujeto. Tenemos que volver a explicar por qué, tenemos que volver a decir qué enseñamos y qué no enseñamos, que no enseñamos a la gente cómo tiene que vivir su sexualidad ni cuál tiene que ser su identidad de género, que sí enseñamos a respetar todas las maneras de vivir la sexualidad en el marco de una práctica de derechos. Tenemos que volver a pensar la violencia basada en género como algo que legitima nuestro accionar, primero porque seguimos teniendo muchos casos y segundo porque es algo alrededor de lo cual rápidamente se construye consenso. Y tenemos, bueno, más que nunca pensarnos, repasar. Nosotras hacemos un congreso ahora en octubre y ahí queremos poner en diálogo las experiencias, los trabajos de las compañeras, los compañeros, los compañeros docentes de nuestra provincia, aprender de lo que hacen bien, aprender de lo que por ahí nos cuesta más. Tenemos que volver, y espacios como este tienen que ser espacios permanentes, ¿no? No dormirnos porque hemos conseguido mucho, pero tenemos una pelea que dar y creo que en este momento termino como empecé. La ESI es un estandarte y si la defendemos, vamos a defender no solamente una serie de contenidos o una política de género por ahí de las que más han producido avances en la Argentina, sino que vamos a defender una política que va a hacer que las personas sean más felices. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias, Mirta, un lujo escucharte en este espacio con el que contamos ya con 180 participantes, así que bueno, estamos convocadas a seguir convenciendo, persuadiendo e invitando. Es un desafío que nos trajo la ESI y que abrazamos ese desafío. Para continuar, sugiero que quienes
quieran hacer alguna intervención en el chat, lo hagan, que lo vamos a recuperar. Y vamos a presentar ahora a Pamela Rocha, que es asesora de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Pamela cursó la licenciatura de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús, participó de la Comisión Nacional de Género y Diversidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ha trabajado como asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, realizó la coordinación de campo en varias provincias de diferentes estudios junto a la OIT y a UNICEF. Ha participado de la producción de propuestas territoriales vinculadas a la educación popular con perspectiva de género y derechos humanos en Zabaleta, Villa 21, como el proyecto comunitario Corazón Territorio, vinculado a la producción cultural de memoria y sensibilización ante la violencia de género. Es activista por los derechos humanos y la preservación de la cultura del carnaval. Actualmente, como mencionamos al inicio de esta presentación, es asesora de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, función que realiza desde el año 2020 y con lo que respecta a planificación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos, podemos mencionar, entre otros, ESI con Amigues. Bueno, muchas gracias, Pamela, por tu presencia. No la estoy viendo a Pamela, pero ya le damos la palabra. Buenos días a todos y a todas y a todes. Mónica, muchas gracias por la presentación. La verdad que estoy muy emocionada por la exposición de Mirta. Quería trasladarle antes que nada los saludos de nuestra ministra y de nuestra ministra Estela Díaz y nuestra subsecretaria en particular, Lucía Portos, que felicitan la iniciativa y que, bueno, siempre a disposición para fortalecer redes y ampliar estrategias conjuntas para, bueno, el tiempo que nos toca. En segundo lugar, quería desearles un feliz día a todos los docentes que hoy están presentes, un sábado a la mañana, haciendo patria, como siempre la docencia de nuestro país ha realizado. Y en particular, venía pensando, intercambiando con algunas compañeras ayer y hoy también un poco más temprano, el rol de Mirta. ¿Por qué? Porque las políticas de género hoy, que hoy existe un Ministerio de Mujeres, tiene mucho que ver con aquellas personas como Mirta, que han dado discusiones, que han militado procesos, porque hoy hablar de políticas de género es habitual, todos coincidimos con que hay discursos de odio, con que hay una situación muy contestataria que vemos en esta coyuntura, pero que hace 18 años, hace 20 años atrás, hubo personas que abrieron el camino para que existieran un montón de estrategias vinculadas a las políticas de género, y es muy importante para nosotros poder reconocer eso también, porque bueno, nosotros caminamos, como dice una frase por ahí, nosotros caminamos porque otros caminaron antes y para que otros caminen en el futuro. Así que bueno, nada, eso, contarles que muy emocionada por este encuentro. Espero Denise y Mónica me van a hacer señas por los 20 minutos. Traté de autoguionarme para no irme por las ramas. Quería contarles también, ustedes saben que en nuestro ministerio veo que hay muchas personas de todo el país, lo cual es un lujazo. Fue creado en el año 2000, cuando asume Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, toma la decisión política de consagrar, fruto del esfuerzo, de la movilización y de la lucha histórica de las mujeres y de la diversidad de la provincia de Buenos Aires, un ministerio que pudiera recoger esas demandas y articularla con el resto de los ministerios, pensando en una estrategia provincial, pero sobre todo sentando también unas bases claras con lo que respecta al proyecto político que existe para la provincia de Buenos Aires. Apenas se conformó ese ministerio, apenas empezábamos a llegar a La Plata a pensar el cómo de ese ministerio, nos tocó la pandemia, que fue como el primer desafío que tocó atravesar. Luego hubo situaciones sociales que son de público conocimiento, pero quizás la característica principal es que se fundó un ministerio teniendo 2 primeros años de gestión de pandemia,
que uno lo ve a la distancia y dice, bueno, pasó muy rápido todo, y dentro de los múltiples desafíos que nos tocó atravesar a todos y a todas, disculpen, voy a hablar en genérico para no a fines de simplificar la exposición. Nos encontró con un montón de situaciones que obviamente ninguno de nosotros había atravesado ninguna pandemia, un mandato claro que era transversalizar las políticas de género con una perspectiva de derechos humanos, poder transversalizarlas a la hora de pensar las políticas públicas y la acción de gobierno, pero encontrándonos también con un nuevo escenario que era la no presencialidad, que en realidad tampoco fue, por lo menos para los ministerios de la provincia de Buenos Aires, tan así, porque recordarán que en ese mismo proceso sucedieron las tomas de Guernica, que tuvieron mucha presencia del Estado provincial también acompañando ese proceso, pero sí quería contarlo porque, bueno, también es parte de esa historia. En ese contexto, dentro de las diferentes iniciativas que viene desarrollando la provincia en esos primeros años, queda muy claro cuál era la misión y cuál era esa visión de construir políticas públicas que fueran situadas. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires, para quienes no son de la provincia de Buenos Aires, tiene unas dimensiones que la hacen un país prácticamente, y que refiere también a la diversidad cultural y social que tiene la provincia, porque tenemos regiones que son rurales, centros urbanos, conglomerados urbanos enormes, y que había que pensar, y el mandato que existió desde el inicio de la gestión fue pensar políticas públicas situadas y que tuvieran la identidad bonaerense bien presente. En ese contexto de pandemia, voy a contarles sobre diferentes instancias, diferentes programas que tuvo el ministerio. Se desarrolló una experiencia vinculada a lo que es la obligación alimentaria, que en la provincia de Buenos Aires tiene diferentes ribetes, tanto por el proceso que atraviesan las personas a la hora de las demandas por obligación alimentaria. Se desarrolla en contexto de pandemia, junto con la Dirección de Investigaciones de nuestro ministerio, un instrumento de recolección de datos a nivel provincial, que no teníamos datos de esa problemática, que permite tener una muestra considerable de diferentes actores de la sociedad que intervenían en ese problema, que era la obligación alimentaria, y que involucraba al Poder Judicial, que involucraba a movimientos sociales, a mujeres que tenían demandas, bueno, demás, y nos permite, junto con el área de género del Ministerio de Hacienda, construir unos indicadores y unos datos que posicionan en agenda la cuestión de obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué estoy contando esto y qué tiene que ver con la ESI? Ya voy a llegar ahí, pero nos permiten también tener en ese contexto de pandemia una articulación con el Ministerio de Economía a nivel nacional y construir lo que es la base un poco del índice de crianza, que es hablar de cuánto representan los cuidados en términos de plata, ¿no? De cuánto cuesta cuidar un niño, cuánto cuestan las tareas de cuidado. Bien, esa fue una primera experiencia que para nosotras fue muy significativa porque era construir una política pública participativa, situada, porque tenía la impronta de las personas de la provincia de Buenos Aires, y que nos permitió a su vez tener esa primera experiencia para construir a posterior otros programas que partieran de esa misma característica y con ese mismo mandato, ¿no? Que fuera la identidad bonaerense. Dentro de esos proyectos que fueron surgiendo, en el contexto de pandemia, yo les voy a contar algo no de autorreferencial, sino porque basado en hechos reales, mi hijo le toca, cuando empieza la pandemia, estaba en la primaria, y cuando vuelve la presencialidad, estaba en la secundaria. ¿Se acuerdan? Cuando inician las burbujas. ¿Y por qué? Digo, porque estos son cosas que nos atraviesan a todos nosotros y todos hemos visto el esfuerzo de los docentes también, ¿no? Entender que había un momento donde había que dar clases por Zoom y no todos los chicos tenían la compu, y bueno, todas estas cuestiones que ustedes saben mucho mejor que yo. En ese contexto, la primera pregunta que surge es todos esos espacios de pertenencia y de contención de jóvenes y adolescentes, que era el club, que era se juntan a comer en la casa de alguien y surgen conversaciones. ¿Qué es la escuela? Si hay un lugar
troncal en el desarrollo de las personas es todo lo que transitamos en la escuela, donde nos enamoramos por primera vez, donde tenés una profe de confianza y le decís voy a qué carrera quiero seguir de grande. O sea, todo eso sucede en el cole. Y un día mi hijo me trae una inquietud, que está por ahí tomando un té ahora, me trae esta inquietud de tengo 2 amigos que tienen un problema y no tenemos nadie que medie ante esa situación. Entonces, ¿cómo hablamos, madre e hijo, y a mí me quedó como, bueno, esto seguramente él no lo hubiese hablado conmigo en primer lugar, porque son sus compañeros del colegio, quizás lo hubiese hablado con la tutora o con alguna profe de confianza. Tenemos una reunión del trabajo, les comento esta situación y la pregunta fue, ¿y a dónde están buscando la información los chicos? Porque la ESI del cole, la presencialidad no estaba, la forma de comunicación, y aparecía este nuevo jugador de forma mucho más masiva, que eran las tecnologías de la información y la comunicación, y además una dimensión que nosotros no teníamos demasiado clara, que es el nivel de influencia de los algoritmos, de cómo se están transformando, creo que lo tenemos mucho más visible, de cómo se están transformando los discursos sociales en función de esos algoritmos, porque todos los algoritmos son políticos. Entonces el acceso a esos dispositivos también a nosotros nos ha pasado al inicio de pensar este proyecto, de encontrarnos con pibes y pibas que recurrían, como no tenían un ámbito de referencia, de contención, porque todos sabemos que adentro de los hogares muchas veces suceden las situaciones de violencia, las situaciones de abuso y demás, bueno, iban al celu. ¿Y esa información quién la chequea? ¿Y de dónde sale esa información? Bueno, con esas preguntas y con ese mandato que ya teníamos esta primera experiencia sobre obligación alimentaria, surge la necesidad de hablar con los pibes. Entonces, con el apoyo y el acompañamiento también, que quiero mencionarlo porque han sido más que generosos en esta estrategia, desarrollo de la comunidad, a través de su Dirección Provincial de Juventudes, generamos algunos intercambios y bueno, nos trasladaban estos como, acompañamos a los pibes en los programas de envión, en los clubes, en las sociedades de fomento, hoy ese espacio ya no existe, ¿a dónde van esas inquietudes? Y surge esta idea de la ESI, se ha convertido en algo tan grande y tan importante y tan significativo para cada uno de nosotros, tanto como una reacción negativa o una militancia a favor, de pensar alguna estrategia que involucre a qué le está pasando a los chicos, cuáles son sus inquietudes en este momento. Y nos llega un comentario de algunos pibes de la zona norte de la provincia de Buenos Aires que habían tenido una reunión con el gobernador y que le habían trasladado una preocupación muy clara sobre cuestiones de salud mental, que empezaban a sí mismos a detectar que tenían amiguitos que empezaban a tener situaciones desde intentos de suicidio, ataques de pánico, y pibes de 12, 13 años, que en vez de ser pibes de 12, 13 años que adolecen y se rebelan porque es parte del desarrollo del humano, estaban preocupados porque empezaban a visibilizar situaciones de violencia intrafamiliar y demás cuestiones que, bueno, todos hemos escuchado de ese tipo de situaciones. Entonces surge la primera pregunta y ahí un poco retomo el mandato y la misión del proyecto que tiene este ministerio, que era cómo construimos una política donde los pibes puedan ser los sujetos protagonistas. Entonces, partimos de construir una herramienta pensando en esta experiencia que habíamos tenido con la obligación alimentaria, que fuera un instrumento de recolección de datos que permitiera llegar a toda la provincia a través de un formulario muy sencillo, con esta articulación junto con el programa Envión, que en la provincia de Buenos Aires, ustedes saben, deben ser más o menos 50.000, 60.000 chicos que son becarios de este programa, de condiciones obviamente de mayor vulnerabilidad. Y también iniciamos a fines del año 2022, que ya estábamos saliendo, esto sucede a mediados de 2022, en el segundo semestre de 2022, iniciamos también los talleres diagnósticos, es decir, una serie de encuentros con algunas áreas de juventudes, con algunos envión, con algunos clubes de barrio, talleres donde se realizaban diferentes juegos, donde
lo lúdico tomaba mayor protagonismo, el desplazamiento del cuerpo, qué sucede cuando estamos con nuestros grupos, y empezar a recolectar cuáles eran esas inquietudes y esas demandas. Yo fui con mis presupuestos, y cuando estuvimos ahí, obviamente nos dimos cuenta que estaba lejísimos de lo que nosotras pensábamos, ¿no? Porque había un mundo de diferencia de inquietudes y demás. En función de esa información, se construye, que ahora les voy a dejar los links para quien les interese, que bueno, ya sucedió hace 2 años, que fue el primer informe diagnóstico que realizamos con una muestra representativa de toda la provincia, con las inquietudes que tenían los chicos y las chicas de las juventudes de la provincia de Buenos Aires. Y a raíz de esos temas seleccionados, fueron que se construyeron las propuestas lúdicas del programa y las propuestas de un cuadernillo, que también les voy a dejar el link, que no era para los adultos de los espacios, sino que era para los chicos, que hagan entre sus amigos, que les permita encontrarse y debatir sobre salud sexual y reproductiva, hablar temas de discapacidad, de salud mental, bueno, etcétera. De esta producción de estos cuadernillos participaron otros ministerios también, como la gente de salud, como la gente de salud mental, particularmente con lo que es salud mental, gente de Coprodis para lo que es discapacidad. Y en estos diálogos y esta primera experiencia ya del programa con una propuesta de temática, se empezaron a realizar talleres en toda la provincia de Buenos Aires en articulación primordial con el programa Envión, pero que se fueron incorporando también las demandas de los municipios. Como, bueno, esto es una de las cosas que teníamos como meta también, era generar espacios que no fuera ir y dar el taller y me voy, sino tener un encuentro, que ese encuentro fuera motorizado también por la demanda de las y los pibes. Este programa está destinado a jóvenes y adolescentes bonaerenses de entre 13 y 21 años, porque también era un marco etario que abarca el programa Envión, entonces nos permitía también tener los encuentros con los pibes de estos espacios. Y estos talleres empezaron a hacer a demanda por diferentes ejes temáticos que cada espacio seleccionaba, y que empezaron también a generar demanda y articulación con las áreas género, con las áreas juventudes y con los municipios. Esto para nosotros era muy importante. ¿Por qué? Porque teníamos a los chicos siendo protagonistas del proyecto, pero además también la posibilidad de garantizar una continuidad, porque ir y dar un taller y me vuelvo a mi casa sonaba insuficiente. Lo que terminó generando es, participamos de los talleres, las temáticas las eligen los chicos, se hacen devoluciones a los espacios, se encamina una articulación con los municipios o con el área juventud o con el área género. La idea es que los proyectos, los chicos después puedan trabajarlos junto con sus responsables. Hemos tenido diferentes, no sé, ahora la verdad que uno empieza a nombrar y se va a olvidar a alguien y queda feo, pero por ejemplo se me viene a la cabeza Villa Gesell, no sé, Montehermoso, lugares de la provincia de Buenos Aires que no están en los centros urbanos, que diseñaron estrategias como, bueno, nuestra situación es, tenemos los clubes que son muy protagonistas, bueno, armemos torneos de fútbol mixto y empecemos a trabajar desde ahí la perspectiva de género. Y se empezaron a generar esto fue como la semillita, ¿no? Nosotros después seguimos en contacto y siempre vamos viendo en qué van, cómo vienen sus propios proyectos locales, pero ya después eran los chicos yendo a juntarse con el intendente y contándole que necesitaban un espacio de juventudes. Y bueno, se me ocurre Benito Juárez, que fue algo que sucedió también ahí, que a nosotros nos emocionó un montón, que bueno, nada, entre otras cosas que venían sucediendo en su municipio, pero después de estos talleres, que fuimos un par de días porque habían muchos chicos, nos terminan contando de que ellos pidieron una reunión, que se juntan con el intendente, que le cuentan que necesitan un espacio, y bueno, generosamente les han creado un área específica en el municipio como para que exista una mayor coordinación con el área de desarrollo social, de género y demás. Y así, bueno, tuvimos experiencias de todo tipo. También Perdón, Pamela, quedan 3 minutos, te aviso.
Bueno, perfecto. En el desarrollo de este proceso, una de las cosas principales que también, esto que mencionaba Mirta, ¿no? Existe, lo militamos, hay resistencias, hay una situación que es global, en la que, insisto, también es parte de los desafíos que nos encuentra en esta etapa, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que creo que es una herramienta que es fabulosa, pero que también maneja intereses y que también en un momento como el que estamos atravesando es un emisor unidireccional de un mensaje. Entonces, eso, todo el tiempo crea un sentido sin la posibilidad de una respuesta ni un espacio para encontrarse y debatir, ¿no? Que es como a lo que apostamos a construir comunidad, que en definitiva es lo que, digo, nos va a terminar salvando como humanidad. Parte de estos desafíos también, y que me parece que en la provincia de Buenos Aires hay algo muy importante a destacar, y lo mencionaba Mirta también nombrando al ministro Alberto Sileoni, que es la idea de la corresponsabilidad. Hace poco tiempo tuvimos un encuentro con la directora ejecutiva del organismo de niñez y adolescencia. Ustedes saben que trabajan con chicos que están en situaciones judicializadas, hogares, bueno. Y nos comentaba esto, ¿no? Como nuestra visión tiene que ser como todos los pibes de la provincia de Buenos Aires son un poco nuestros hijos y son nuestra responsabilidad. Y hoy en este contexto tan difícil, donde vemos representaciones tan groseras, tan violentas, y que permean en la sociedad, porque hay mucha gente que está enojada y obviamente eso las representa, volver a construir desde la amistad como una categoría política, volver a encontrarnos. ¿Por qué digo esto? Porque para los jóvenes y adolescentes de la provincia de Buenos Aires, encontrarse con sus pares siempre es un espacio de una enorme potencia. Y en este camino de desafíos y de obstáculos que nos vamos a encontrar de forma permanente, porque es una realidad y creo que lo estamos atravesando todos y todas, sí tener súper claro que en la estrategia en la provincia de Buenos Aires es la coordinación permanente y es reconocer la identidad bonaerense. ¿Qué es esto? No podemos hablar en un enlatado. Los pibes que viven en la octava tienen sus características y hay que pensar estrategias situadas y reconociendo a todos los actores de la comunidad. Los pibes que son del AMBA tendrán sus estrategias, pero que el esfuerzo es conjunto y que la corresponsabilidad, esto que decía, perdón Mirta que te estoy citando a cada rato, pero me gusta mucho porque es como lo fundante, que es responsabilidad de todos nosotros, disculpe, y que bueno, que hay una disposición muy grande a enfrentar lo que venga con la certeza de que hay un paradigma posible de solidaridad, de poner a los humanos en el centro y de mostrarle a los pibes y a las pibas de la provincia que hay un mundo mejor, que hay que construir una agenda de derechos, no solo defender los que tenemos, sino construir una agenda de derechos de este tiempo, que son otras demandas muchas veces, y por sobre todas las cosas, volver a retomar la idea que yo sé que es muy difícil en este contexto porque nos atraviesa a todos, pero es la agenda de futuro. Volver a recuperar un norte de vamos a salir de esta situación y vamos a volver a encaminarnos hacia donde debió seguir la línea histórica, ¿no? De esto, de ampliar derechos, de fomentar ciudadanía y de poder seguir construyendo una comunidad libre de violencias, de desigualdades y que permita que todos y todas podamos desarrollar nuestra vida en plenitud. Sabía que me iba a quedar medio al filo porque, bueno, hablo mucho, pero bueno, agradecerles nuevamente el espacio. Me parece que los desafíos son muchos, pero instancias como estas son claves para poder pensarnos, para tener los oídos bien abiertos y para construir entre todos y todas las mejores estrategias para que estemos lo mejor posible. Así que bueno, eso por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Qué placer escucharte, al igual que a Mirta. Y digo, me permito
comenzar a hilar algunas cuestiones mínimamente, así le damos paso a Jessica, en esto que traía Marina de la importancia y la necesidad de interpelar, de convencer, de persuadir, de invitar, la importancia de mirar, escuchar, contextualizar, pero además de apasionarse. Sin pasión, sin convencimiento, no es posible, sin políticas no es posible, y para eso también hay que poner cuerpo, afecto y saberes. La necesidad de este combo me parece fundamental. Le vamos a dar paso ahora a Jessica Báez, otro lujo. Jessica es doctora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta en la carrera de Ciencias de la Educación. Coordina la diplomatura en Educación Sexual Integral y dirige la especialización en Pedagogías para la Igualdad en la misma casa de estudios. Es investigadora adjunta en CONICET e integra el colectivo Mariposas Mirabal. Su trabajo se enfoca en las pedagogías feministas, la inclusión de la perspectiva de género en las políticas educativas y la implementación de la educación sexual integral en las instituciones educativas en Argentina y América Latina. Bienvenida, Jessica. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya me estoy anotando a qué hora estoy empezando a hablar, porque en la alegría de poder compartir este espacio, creo que preparé algo para todo el sábado, más o menos. Entonces, digo, y además, en la medida que se iban conectando, como que la alegría iba subiendo, me iba anotando cosas, y en un momento dije, basta, entrando en diálogo con lo que traían Mirta y Pamela, se me fueron abriendo como profundizaciones, ganas de ir viendo, bueno, la ESI hoy y los desafíos que nos tocan con la ESI hoy. Que no es nada menor. Las cosas que quería compartir con ustedes tienen un anido colectivo que es el Mariposas Mirabal, así que muchas no, todas las cosas que voy a decir en realidad son de un diálogo más amplio con compañeras, compañeros, compañeres, en los que semana a semana venimos pensando, bueno, ¿qué está pasando con la ESI? ¿Qué hacemos con la ESI? Y demás. Hay un punto de partida que me parece interesante. Nosotras hace bastante tiempo venimos conceptualizando a la ESI como una política pública, como un movimiento pedagógico, como una norma, ¿no? Como esas tres lentes. Es una ley, es una política pública que supimos construir, y en ese supimos construir un movimiento pedagógico, ¿no? que la sostiene. Y esos tres órdenes me parece que son interesantes para pensarnos, sobre todo en este espacio de formación docente. Y desde ahí pensamos a la ESI como una, me encantaba lo que decía Mirta Marina al inicio, que es una, bueno, hoy más que nunca es una apuesta contracultural, y eso es porque la ESI vino a irrumpir en tres sentidos, ¿no? En un sentido político, al proponer nuevas reglas respecto de la educación sexual, ¿no? Y sujetos y actores discutiendo, y hoy estamos en un momento de revisita a muchas tensiones que parecía que ya habíamos transitado, pero que a lo largo de este tiempo también estuvieron allí, ¿no? No es que no, pero ahí hay como una cuestión del sentido político y quiénes tienen las voces autorizadas para hablar de la ESI, si es el Estado, son los privados, son las familias, son el colectivo docente. Otro eje que pensamos es
el sentido epistemológico que trajo la ESI, ¿no? De revolucionar la forma en que pensamos la sexualidad y sacarla del paradigma biomédico hegemónico, o sea, no solo integrar otras dimensiones a la sexualidad, sino también revolucionar las bases epistemológicas que producen conocimiento sobre la sexualidad, y ahí la perspectiva de género y de derechos entró, y hoy nos vuelven, ¿no? Y hoy vuelve como una discusión de si la sexualidad es solamente lo biológico, y lo biológico entendido en una clave naturalista, inamovible, porque no es cualquier biología la discusión hoy, ¿no? Es un tipo de biología en particular. Y esto hay que decirlo porque el campo biológico se ha esforzado en los últimos años en mostrar muchas formas de hacer biología, ¿no? Y hoy el discurso es un discurso biológico, moral, muy específico, que está bueno que logremos identificar. Y finalmente, un giro pedagógico, decimos nosotras, ¿no? Que es cómo vamos a enseñar esto. La ESI trajo para poder pensar, bueno, va a seguir enseñando el doctor que viene de la salita 2 horas en 7º grado una vez, va a seguir siendo Johnson y Johnson. Bueno, la ley lo que vino, la ley, el movimiento pedagógico y la política pública vino a decir, nos movemos de ahí y pensamos, ahí dice María Laura, no por favor, exactamente, no por favor, me quedo con esa frase que me parece que sintetiza, ¿no? Ese no por favor en traducciones de cómo lo vamos a hacer. Y traigo estas tres cuestiones y no se asusten, pero voy a mostrar algunos datos. Ahora voy a presentar unos datos porque me parece muy interesante cómo en este tiempo y en estos 18 años hemos logrado construir una noción de que la ESI es necesaria. Somos muchos, muchas, que fuimos adhiriendo, no desde el 2006, sino progresivamente, que la ESI es necesaria. Y que la ESI es más que lo biológico. Y esto se ve en los datos del trabajo de campo. Bueno, como soy investigadora, me gusta mostrar datos. Y me parece que los datos también nos permiten construir argumentos y que nos permiten decir, mira, acá hay una encuesta que participaron 1000 personas que se están formando y estas 1000 personas están diciendo esto, ¿no? Nos permiten consolidar argumentaciones, ¿no? Entonces me parecía también importante traer datos. Y lo que va mostrando estos datos que ahora voy a pasar como muy rápidamente, después les dejo los links para que puedan navegar con mucha más tranquilidad y no tan a las apuradas, es que la ESI en los institutos de formación docente y en las escuelas secundarias está instalada como temática importante de interés desde las voces de estos estudiantes. Ahora lo voy a mostrar con datos. Pero aparece una cuestión, y este va a ser un segundo punto que quiero trabajar, es que el cómo aparece más débil. Y mi propuesta va a ser que en este contexto tan complejo, lo que más tenemos que construir es ese cómo, ¿no? Porque cómo lo vamos a hacer es la traducción cotidiana de cómo vamos a transformar nuestras prácticas y cómo vamos a hacer que esa ESI, además de ser una idea de lo importante, sea una idea que atraviese las prácticas cotidianas. Y esto lo muestran las encuestas y los trabajos que estamos haciendo en campo. Y voy a cerrar con un muy pequeño punteo de algunas cuestiones que está buscando el campo en relación, el trabajo de campo, me refiero, perdón la jerga, porque se puede dar a entender otra cuestión. El trabajo de campo va mostrando algunas de las aristas más potentes que permitirían pensar una práctica pedagógica en el aula y en las instituciones de una ESI que
interpele, escuche, sea atenta, conmueva. Bueno, voy a mostrar algunos datos, pero vamos a ver si me funciona mostrar. No sé si lo logré. A ver. Ahí está. ¿Te deja? ¿Te deja? Sí, me deja, pero no sé si... Ahí está. Creo que ahí lo logré. Ustedes me dirán. Sí, se ve. Ahí está. Bueno. Acá, estos son unos primeros datos de en el marco de las pruebas de aprender se hacen algunas preguntas complementarias. Son todos datos a nivel país, lo que voy a mostrar, y que me parecían interesantes como aristas para ir viendo estos 2023, ¿no? Estudiantes de primaria. Solamente me voy a detener en una sección, que dice, ¿con quién hablas cuando tenés dudas sobre educación sexual? Y me pareció alucinante que el piberío de la primaria esté diciendo que habla con los y las docentes. El 50% le habla a su docente. Solamente me voy a detener en eso, voy a seguir con el que sigue. Pasamos a la escuela secundaria. Les preguntan de manera abierta qué temáticas les interesan. Fíjense que el 67,7, o sea, la barra gris más grande es educación sexual integral en la secundaria. Es el tema que más les interesa. Le sigue acoso escolar, o sea, que es un tema que va ahí de la mano. Y le sigue a ese salud física y emocional, que también es otro tema que va de la mano. Por supuesto que esto da para profundizar, pueden entrar a aprender, yo después les puedo dejar ahí el link y pueden ver los datos y profundizar en esos datos. Pero me parecía muy interesante que chicos, chicas, chiques de quinto y sexto año, en este caso 2022, estén diciendo que esos son los temas de interés más importantes. Luego les preguntan en el recorrido si se trabajaron un listado de temas vinculados a la educación sexual. Por supuesto que siguen apareciendo los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades en buena medida, el azulcito, miren, el azulcito del sí. Pero fíjense todos los otros temas que también son nombrados, ¿no? Hemos ganado, epistemológicamente hablando, ¿qué entendemos por sexualidad? ¿No? Hemos ganado muchas más palabras que las que teníamos en el 2006, incluso las que teníamos en el 2010. ¿Cómo se abordan esos temas? Y fíjense que sigue apareciendo un lugar muy importante de clases especiales y talleres con especialistas, hay un 48,5%, en clases especiales con personas del equipo directivo, pero ya son personas dentro de la escuela, el 37,8%, que se habla cuando surge, pero se le da un lugar en el habla, el 44,8%. Digo, cambió un montón si miramos esta foto. Por supuesto que este mismo gráfico nos muestra el desafío que estaba señalando de cómo hacemos que esto sea permeable en las clases y en las prácticas, ¿no? Porque sigue estando presente alguien especializado, pero sin embargo también nos muestra a la escuela como protagonista. Y ahora me voy a ir a una investigación con otros... Sí, tal cual. Ahora los pibes pueden hablar y hay instrumentos. Y hubo políticas públicas que aprovecharon operativos de evaluación como el Aprender para juntar datos. Y esos datos están disponibles y esos datos nos dan pistas de cómo seguir. Después les comparto el enlace al finalizar. Les comparto una serie de enlaces que están vinculados a esta presentación. La otra investigación que traigo es una investigación que hicimos todas las personas que están ahí enumeradas en la diapositiva. Dejé el formato de la presentación donde se nombran los organismos que permitieron dar lugar a esa investigación.
hoy ya 2 de ellos no existen, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que apostaron a un proyecto de investigación que se anudaran 5 puntos del país. Esta investigación se hizo el año pasado y la encuesta que les voy a mostrar los resultados son del año pasado. Y son estudiantes que se están formando para ser profes en el campo de humanidades y ciencias sociales. Hicimos distintas líneas de trabajo. Una era una encuesta, lo que les voy a mostrar hoy son apenas algunos resultados muy cortitos de la encuesta, y otros son análisis de experiencias que nos dan pistas respecto de cómo pensar la práctica pedagógica. De los datos, voy mirando la hora, ahí voy, vos después decís, y Mónica me hacen señales. ¿Qué pasa cuando les estudiantes llegan al profesorado y se abordan temáticas de educación sexual y trans? Fíjense que el gráfico que están viendo está desglosado por las ciudades que participaron en esta investigación. En la encuesta contestaron 1.240 personas. Distribuidas con cierto criterio representativo en relación a los números de las instituciones que forman parte de la encuesta. Fíjense que el violeta es el sí, ¿no? Sí se abordan, ¿no? Y se abordan en buena medida. Fíjense que la única ciudad que está en una condición de profunda desigualdad es la ciudad de Mendoza, con el 41,3% que dice que sí. Pero el resto, Cava, Córdoba, La Plata, Rosario, tienen arriba del 50%, ¿no? Y algunas arriba del 60%, casi llegando más al 60%. Y si miramos el total es el 59,3%. Y cuando les preguntamos los temas, es más que interesante que los temas más nombrados son los que aparecen ahí en la diapositiva, ¿no? No es reproducción, anticonceptivos, no tiene que ver con ese mundo. En la formación docente, la perspectiva de trabajo está más vinculada a la perspectiva de género en el campo, los estereotipos, los feminismos, los derechos humanos, el cuerpo sexual. La contracara de este dato que es tan auspicioso para pensar es que esto sucede en muy pocos espacios de la formación, ¿no? Es una formación que está muy acotada a algunas materias, a algunas personas que logran trabajar estos temas. Voy a pasar una más. A ver, ahí. Les preguntamos si se incluía perspectiva de género, ¿no? Y qué si consideraban que se habían incluido. Y fíjense, los naranjitas del medio es sí en pocos espacios y sí en algunos. O sea, nuevamente, ¿no? Hay una inclusión de la perspectiva de género. Si miramos los naranjitas y los juntamos, mediana, podríamos pensar, ¿no? Mientras que entre no se aborda y sí en muchos espacios, siguen siendo las colitas bajas, y nuevamente podemos ver diferencias regionales. Ahora, en este dato es bien interesante que los estudiantes lo que señalan es que el 80% que no recibe herramientas para llevarlo adelante en el aula, ¿no? Eso es bien interesante para poder pensar los espacios, ¿no? Porque ahí hay un salto donde advierten un 75% que la formación le generó un cambio de cómo pensaba la sexualidad, pero mucha dificultad para pensar ese cambio que tuvo en cómo traducirlo en prácticas luego cuando sean docentes. Y de hecho, fíjense que coincide que el 80% considera que es muy importante la inclusión de la ESI. A ver, se me quedó, denme un minutito. Quiero pasar, ahí está. Y voy a agregar una mirada institucional
porque eso era mirando las aulas, ¿no? Que dicen estos estudiantes, estas estudiantes, cuando miran las instituciones. Es muy interesante porque cuando miran a las instituciones aparece una cuestión donde gana el no sé. Muchos estudiantes no saben lo que la institución está haciendo a favor de la instalación de una agenda de género y ESI en esa institución. Lo que más gana es el no sé. Lo voy a sintetizar ahí porque hay mucho para leer en esta oficina, pero quiero avanzar un poquito más en este tercer punto que traía. También lo que hicimos fue indagar en instancias formativas y ver de esas experiencias cuáles eran los aspectos más potentes para pensar la ESI, ¿no? Este es el mapa de los casos que analizamos distribuidos en todo el país. Y ahí lo que notamos, ¿qué hacía que esa ESI que se daba en la formación fuera potente, interpelara? ¿Qué cuestiones hacían que fuera valorizada también por el estudiantado? ¿En qué casos, no? Y ahí lo que advertimos es que es muy importante la ESI en clave de cuál es la perspectiva, ¿no? Que la ESI sea dada en clave de derecho humano y perspectiva de género. La ESI cuando intenta interpelar las prácticas de manera integral y en clave de transversalización. La ESI cuando se para y se sostiene en disputa, en contracultura, digamos, ¿no? De poder discutir el orden heteronormativo, binario, misógino, machista. La ESI cuando se la presenta como transformadora social y educativa. La ESI cuando se apuestan a prácticas democráticas. La ESI situada, digo, con esto que traía Pamela recién, ¿no? Pensar la ESI situada y localizada. Y la ESI que promueve un horizonte de justicia social y de género. En buena medida voy a dejar de compartir, a ver si lo logro. Sí, 2 minutos. Ahí está. Estas experiencias, ya cierro porque así voy a hacer todo lo más prolija posible, total tenemos un espacio de intercambio. En esta experiencia de poder ver cuáles eran las dimensiones más potentes para la ESI, también un aspecto que decanta, en la última filmina aparecían, bueno, como cuáles son las palabras más significativas o la potencialidad que tiene la ESI, y ahí algo que aparece es la capacidad de la ESI por incomodar las prácticas cotidianas, pero a la vez una incomodidad que aloja, ¿no? Una incomodidad que incluye, una incomodidad que tiende un puente, ¿no? Y en buena medida desde el equipo venimos trabajando en los aportes de las pedagogías feministas para sostener estas incomodidades, ¿no? No es producir incomodidad en la práctica para alejar, expulsar o no tender un diálogo, sino todo lo contrario, ¿no? Es incomodar la práctica para dar lugar a un horizonte de justicia más amplio y para ampliar lo que pensamos de lo que la vida es y de lo que deseamos que en la vida suceda. Y con esa idea cierro para que abramos un espacio de intercambio entre todos, todas y todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jessy. La verdad es que un montón para decir de las 3 presentaciones que fueron ahí se fueron generando de manera complementaria.
¿no? Así que gracias a Mirta, Pamela y a Jessy de nuevo. Además, por estar un sábado a la mañana acá compartiendo esto, tiene un doble. Y por una cuestión meramente de casi que de militancia, ¿no? Hay que decirlo también, una cuestión acá de poder estar desde ese lado para pensar, para pensarnos. Y me quedo, bueno, tengo un montón de cosas para decir, voy a marcar algunas cuestiones que me parece ahí para hacer hincapié y después dar la palabra, que tenemos unos minutos para compartir. Hubo un montón de comentarios en el chat, además de agradecimientos, felicitaciones. Y decir primero que en el chat dejamos 2 links, 3, Pamela también compartió uno, y tal vez ahora Jessy puede compartir las investigaciones y los resultados del aprender, pero compartimos allí, primero Natacha un Padlet, gracias Natacha, que compartió un Padlet con información, y también compartimos un repositorio que armamos el año pasado desde el Movimiento por Más ESI, que es un movimiento federal del cual muchas de acá somos parte, y en diciembre del año pasado nos dimos a la tarea de conformar un repositorio con la gran cantidad de materiales que se vienen produciendo desde el 2008 en adelante en todos los ministerios, y está ahí organizado para que puedan acceder, usar, bajar, circular, difundir, así que también dejamos ese material a disposición para que lo tengan, además de las otras cuestiones que se están compartiendo. Me parece que hay un punto importante para pensar en estas 3 presentaciones que tienen que ver con la ESI como devenir, ¿no? Digo, se han dicho como acciones que aparecen. Bueno, primero algo fundamental que marcó Mirta, que es el volver, ¿no? Volvamos a leer los lineamientos, volvamos a leer las resoluciones, apropiémonos de ese material para que ese material pueda ser carne en las escuelas, podamos conocer, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de ESI y poder no solo volver como una acción para poder pensar esto que decía Pamela, una posibilidad de futuro, ¿no? Poder volver para el hoy, pero también para poder construir esa posibilidad de futuro, sino también la cuestión de la escucha, apareció como muy importante en las 3 presentaciones. Por parte de Mirta, el escuchar también aquellas posiciones con las cuales tal vez no acordamos, pero que es importante convocar desde ahí, ¿no? Porque si no, muchas veces lo que generamos es una resistencia instantánea, y en realidad es, bueno, escuchemos e invitemos desde la pregunta, invitemos desde poder poner en debate, que es mucho de lo que nos propone la ESI como forma de construcción de estos saberes, ¿no? De poder pensar desde estas pedagogías feministas o pedagogías críticas, es poder dar lugar a la circulación de la palabra, al debate, al desacuerdo, y no temer a eso, sino justamente poder dar lugar a que circule las distintas opiniones, posiciones, invitando siempre desde una base fundamental, ¿no? Que es el respeto a los derechos humanos, digamos, teniendo como común esta base, pero pudiendo dar lugar a los distintos modos de pensar, de estar y de transitar las sexualidades. Y también el escuchar, digo, Pamela ahí lo traía desde una experiencia situada, que era, bueno, ¿cómo hacemos para escuchar a los pibes, a las pibas, a les pibis, ¿no? Y Jessy trayéndolo desde estadísticas, ¿no? Desde este cuestionario complementario que ya se viene haciendo hace bastantes años en el aprender, y que siempre es importante reponer desde los datos, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, bueno, estas son solo meras apreciaciones. No, hay investigaciones que se vienen desarrollando que dan cuenta de la importancia de la ESI y que dan cuenta de cómo se viene trabajando en las escuelas y qué nos falta, ¿no? Digo, qué ahí nos falta traer. Y se me traía una frase que dijo una estudiante en una investigación que hicimos el año pasado en vinculación a lo que traía Jessy, que es, bueno, la ESI sirve 100%, el tema es cómo. Y es esto, bueno, dan cuenta de la importancia de la ESI, pero el tema es cómo lo trabajamos en la escuela, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos en las aulas y cómo lo trabajamos también con colegas, ¿no? ¿Qué lugar nos damos para el diálogo y el intercambio con colegas?
Y me parece que algo que se destacó en el chat y que me parece súper importante es poder historizar, ¿no? ¿Cómo llegamos? Pamela lo hizo con una política, Mirta lo hizo dando cuenta de algunos hitos en la ESI. Bueno, ¿cómo llegamos a la construcción de esta política y cómo se ha ido dando en todos estos años? Solo cierro con esto. Jessica terminaba con lo de la incomodidad y hay una frase que nos gusta decir a nosotras, un concepto que hemos construido, que es el de la incomodidad transformadora. Aunque nos parece que es una incomodidad que no nos deje en el lugar de la queja, que no nos deje en el lugar de la quietud, sino justamente una incomodidad de aquellas injusticias que vemos, de aquellas violencias y discriminaciones que nos permita transformarla, ¿no? Entonces hablamos muchas veces de incomodidad transformadora como un posicionamiento docente, que también es parte de la ESI. Bueno, es parte de invitarnos a pensar los vínculos en la escuela, los contenidos que enseñamos y cómo lo hacemos. Solo ahí para hilvanar algunas ideas, y abrimos. Rosa está hace rato con la mano levantada, ahora vamos a traer algunas cosas del chat, pero tal vez unimos algunas preguntas y después cerramos con ahí unos cierres que puedan hacer ustedes. Primero Rosa, no sé si le quedó la mano levantada o quiere hacer alguna pregunta o comentario. Y si no, estaba Lorena. Vamos con Lorena. Hola, buenos días. Sí. Bien. Bueno, un placer realmente las tres presentadoras, un placer el encuentro tan masivo. De toda la escucha, me quedaba ahí dando vueltas. Hace un momento estaba con otra tarea también vinculada a la ESI, acompañando a una tesista que quiere hacer su trabajo en comunidades originarias. Cómo se implementa la educación sexual integral en espacios de educación para adultos en comunidades originarias. Y bueno, ahí se nos abría una serie de interrogantes sobre trabajos más específicos en este sentido, ¿no? Y por ahí, bueno, con todo lo que plantearon fueron dando algunas pistas, algunos materiales, y quería saber si alguna de las tres disertantes tenía alguna otra pista más clara sobre ESI en relación a las cosmovisiones de las comunidades originarias. Bueno, gracias Lorena. Ahí juntamos varias preguntas y después respondemos. Claudia, no, Mirta, sos vos, perdón, lo vi de nuevo y dije Claudia. Mirta, si te parece, juntamos una. Sí, perdón, solo quería decir que tenía algo para aportar, pero, Bien, buenísimo. Pero lo dejamos para después. Sí, así nos alcanza el tiempo. Dale. Tenemos algunas preguntas. Ana, y después. Hola, ¿cómo les va? Bueno, primero agradecer, hermosa conversación, amplísima, y creo que conmovedora, muchos lo estamos viviendo así. Y tengo una pregunta, creo que para Jessica Báez. Sigo su trabajo hace algún tiempo, soy estudiante de la maestría en educación de la UNSAM y estoy trabajando en la incorporación de la ESI en el profesorado de letras de la UNLAR, en la universidad en la que yo estoy, que es la Universidad Nacional de La Rioja. Y quería conocer concretamente si hay algún registro de las universidades que en sus profesorados han incorporado la ESI, porque ya sabemos que no en todas ocurre como en la mía, ¿no? O en la nuestra, aquí, la riojana. Gracias. Gracias. Si querés, Jessy, bueno, vos contestás, y si querés yo contesto desde la Ruge, que es como mi otro sombrero. Ivo, ¿querés? Espera, reunimos ahí un poco y después respondemos. Ivo. Sí, ¿qué tal? Bueno, muy interesante las tres disertantes, y al mismo tiempo yo quería preguntar sobre lo que comentó Mirta en primera instancia, sobre esta diferencia entre derecho y servicio esencial, que me parecía interesante para las discusiones que se dan en general en los ámbitos de estudio, de trabajo, y aportando más que creo que esta semejante convocatoria, un sábado por la mañana y demás, tiene que ver también con un sentimiento, digamos, común, o que podría serlo, de, bueno, la ESI como contracultural, que también es algo que mencionó Mirta, es impresionante y también uno lo motiva y lo baliza un poco en esta realidad presente. Así que preguntar eso y comentar eso otro.
Bárbaro, gracias, Ivo. Ahí, Griselda. Hola, ¿cómo están? No, solo un comentario. Escuchándola a Jessica, contarles que en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio, la Dirección General de Cultura y de Educación, tiene en la política pública de la ESI, está distribuyendo 1.218.000 libros en todos los establecimientos educativos, y entre ellos está ESI Formación Docentes, que es un trabajo compilado por Graciela Morgade y que lo trabajaron las compañeras de Mariposa Mirabal, Experiencias en Foco. Es uno de los libros que está para la formación docente, entre otros. O sea, hay literatura y juegos, pero bueno, es importante saber que el trabajo de las compañeras que viene siendo sistemático, ¿no?, en la investigación, también es parte de la bibliografía para que se trabaje en los institutos de formación docente. Nada, quería comentarlo, solamente eso. Gracias, Griselda. Sí, bueno, ahí es parte de reconocer el trabajo que se viene haciendo desde la dirección y también ese libro que tenemos como referencia, bueno, que pueda llegar a las escuelas junto con otros, fundamental. Gracias. Bárbara. Hola, ¿qué tal? Yo quería responderle algo a Ana respecto a la puesta en acto de la ESI en los profesorados universitarios. Yo lo trabajé en Mar del Plata, con una beca de investigación en Mar del Plata, porque recuperando el libro de Morgade y el equipo Mariposas Mirabal que acaba de mencionar Griselda, hay una diferencia porque es una normativa nacional y las autonomías universitarias de cómo lidiar, cómo implementar, cómo hacer cuerpo la ley nacional, los lineamientos curriculares y demás. Y también hay, para cuando yo hice el trabajo de investigación, un trabajo de Silvia Siderark, que trabaja sobre la ESI en la Universidad Nacional de La Pampa, que puede servir. En mi caso trabajé sobre la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Humanidades, que no tiene todavía un espacio transversal de la ESI ni específico, pero todas las docentes del ciclo, que en este caso eran mujeres, pusieron en discusión la necesidad de que desde el departamento se arme algún tipo de programa para que cada materia tenga un contenido a trabajar y no sea que todas las materias dan lo mismo o trabajan lo mismo. En Mar del Plata incluso el ciclo de formación docente es de 1998, entonces claramente, y no fue actualizado, entonces eso también dificulta de alguna forma la implementación de la ESI, porque queda como a criterio de cada cátedra, pero bueno, ese trabajo lo publicamos, el informe de la beca lo publicamos en un libro. Eso te iba a pedir, Bárbara, tal vez, si podés compartir el link para que sea de acceso, buenísimo, así permitimos que, porque nos quedan 10 minutitos, la palabra, pero Bárbaro, si tenés alguna publicación para compartir. Dale, gracias. Bueno, dos más, Romy Sur. Hola, ¿qué tal? Acá desde Río Gallegos. Bueno, me quedé enganchada con uno de los comentarios que hizo Marina, porque también nos pasa con la ley Micaela, esto de las resistencias que aparecen cuando se empieza a poner en términos jerárquicos qué violencia es más importante, y aparece toda una resistencia y un boicot muchas veces a la formación. Bueno, Marina nos invita a abrazar esas resistencias, y yo quería preguntarte, Marina, bueno, ¿y qué tips tenés para poder abrazar esas resistencias cuando lo que hay detrás muchas veces es una agresión muy fuerte y muchas veces un boicot que pretende desarmar el sentido de la formación? Bien, gracias. Bueno, le damos la palabra a Pamela y ahí circulamos, y a Ángel, y ya cerramos para que puedan recuperar mucho de esto. Pamela. Hola, buen día. Yo soy Pamela de Bolívar, soy docente de primaria, y por ahí con respecto a todas estas temáticas que estamos trabajando, o sea, que se hablaron,
por ahí me parecería importante también poder desnaturalizar un poco ya desde los centros de formación docente, desde la gente más joven por ahí de implementar en las escuelas todo lo que sea ESI, violencia de género, perspectiva de género, poder corromper un poco con eso, porque por ahí uno está acostumbrado a trabajar con docentes más grandes y por ahí ya no lo tienen tan desnaturalizado como nosotros por ahí, que somos generaciones por ahí más jóvenes. Que se trabaje un poco más con respecto a la formación, ¿no? Para poder abordar también en el aula y de trabajar por ahí también, de que sea transversal, de que se trabaje la ESI en las escuelas como docente de grado, que surgen un montón de situaciones, ¿no? Uno está expuesto a muchas realidades y situaciones conflictivas dentro de un aula también, y que se dé por ahí el espacio de escucha, de que no se pase por alto, de que por ahí se mantenga el vínculo también con el alumno y que se pueda trabajar y abordar desde diferentes también situaciones y maneras, ¿no? Eh, Eso, o sea, para mí es importante, porque por ahí es como chocante también estar en un instituto de formación docente y por ahí no verla a una persona, a una chica joven por ahí que no quiera afrontar o que está en desacuerdo con estas situaciones que se pueden trabajar en la escuela y que uno está expuesto a un montón de cosas y de situaciones como estas dentro de la institución, ¿no? Y cómo se va formando día a día también. Eso. Gracias, Pamela. Bueno, si les parece, pido perdón a Andrea y Agustina, vemos si hay tiempito para que hagan las preguntas, si no, déjenlas en el chat, pero así le damos tiempo a las tres colegas y compañeras para que puedan responder. Mirta, ¿querés empezar vos? Sí, empiezo por la última. Dale. Por la de abrazar a quienes se oponen. En realidad, a ver, me refería a poder escuchar a quienes piensan distinto, pero hay que hacer siempre una distinción entre resistencias que son producto del desconocimiento o de historias de vida muy particulares y aquellas francas situaciones de oposición militante, ¿no? Nosotras nos reconocemos militantes en cada uno de nuestros espacios y hay militantes del otro bando en cada uno de los espacios, en todos, les puedo asegurar, en el Estado, en la formación universitaria, en las escuelas, en la calle, en los clubes. No me refería a abrazar esos discursos de odio. Creo que lo que sí hay que poder abrazar es una piba del conurbano que me dice a mí en una clase de pedagogía crítica que quiere conversar sobre el tema de la legalización del aborto porque ella tuvo los hijos que por ahí, que ella piensa que yo creo que debería haber abortado, ¿no? Porque yo entré hace algunos años con mi mochila con el pañuelo. Entonces, digo, poder dar esas conversaciones, poder alojar esos pensamientos de quienes no piensan como nosotras. La revolución de las hijas, yo me acuerdo cuando salió la revolución de las hijas que yo decía, las hijas nuestras son esas, porque no son todas las hijas las que piensan como pensamos nosotras. Me refería a eso. En cuanto a las otras posiciones enquistadas de resistencia que tiene que ver con una oposición, creo que igual hay que evitar entrar en esa proliferación de violencia y descalificación del otro que nos están ofreciendo como modelo. La escuela tiene la responsabilidad ética de plantear la discusión en otros términos, igual con toda la firmeza, ¿no? Me ha pasado en cuerpo propio de tener que participar de reuniones discutiendo con personas que además, pero lo importante de estas discusiones es que esas personas intentan ganar terreno y llevar a otras personas a pensar como ellas. Entonces ahí nuestra estrategia de que podamos plantear las cosas con contundencia, con claridad, pero sin descalificación y sin violencia, nos va a ayudar también estratégicamente. Sobre las lenguas indígenas, sobre pensar la ESI para comunidades de pueblos originarios, para comunidades indígenas, ahí dejé un link de una experiencia del Programa Nacional que tiene algunos años ya, y que la verdad que quiero ser sincera, lo más importante no son las de ese librito que dejé ahí, no son las láminas en lenguas indígenas, sino el proceso que se llevó adelante para esa traducción, ¿no?
y a diferencia de la película, lo que se pierde en la traducción, creo que en este material se da mucha cuenta de cómo mujeres, porque fueron básicamente mujeres de una población abá guaraní de la provincia de Salta, pudieron expresar la necesidad de trabajar los temas de ESI, como por ejemplo la violencia basada en género. Y decir que me encantó hermosamente, como lo dijo Jessie, que la incomodidad que aloja. Tantos recuerdos tengo de comentarios de personas que reconocieron o encontraron en sus prácticas cosas a modificar. Creo que esa incomodidad que aloja, que promovemos, es la incomodidad que también permite la reparación. Me parece que es como hay que proceder. Ahí está también los links del material de literatura, que es, como explicó Griselda, hay literatura, hay formación docente. Última cosa, un docente, cuando les estábamos formando en el uso de estos materiales o presentando esta colección que tiene esas guías, nos dijo que por ahí a alguien que tenía muy arraigadas pensamientos, digamos, de rechazo hacia o cuestionamientos en relación a algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, como la diversidad sexual, podía ser interesante leerle un cuento de los que están pensados para trabajar en el nivel inicial o en el nivel primario, leer, por ejemplo, alguna parte de Clara y el hombre de la ventana, que es un libro hermoso de María Teresa Andrueto que tenemos en la colección, y cómo la literatura puede promover y llegar desde otro lugar más allá del discurso. No quiero decir que la homofobia, la odio, homo-odio se va a correr con la literatura, pero quiero decir que cuando pensamos en estrategias, pensamos también en llegar a las personas adultas desde otro lugar, que no debería ser, o sea, que no tiene que ser confundido con la educación emocional. No me quiero meter en eso porque, como decía Jessie, ella, todo un sábado, bueno, sería todo otro sábado. Pero sí pensar en cambiar y pensar en ejemplos donde lo que las personas sienten y traen sea considerado y puesto para ser transformado. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Pamela, no sé si alguna palabra al cierre, recuperando. Sí, hay una cosita que también estaba en función, que el documento que mandó Mirta es fabuloso de mujeres originarias. La provincia de Buenos Aires desarrolló también, creo que fue en el 2022, nuestro ministerio unos fogones virtuales, del que participó también coordinándolo Mirta Millán, quien es una docente también, entonces eso era como súper potente. Se realizaron unos fogones virtuales de los cuales surgieron, bueno, las experiencias de las hermanas de los pueblos, y de hecho hace poco hubo, que quizás no está tan masificado, pero hubo en La Plata una actividad también vinculada a pueblos originarios, vinculada a el programa CUNITA, como la incorporación de la perspectiva de pueblos también a lo que es las prácticas y demás. Acá les dejo el link para complementar, es un documento muy cortito, pero que sintetiza un poco los intercambios que surgieron en esos fogones virtuales, y bueno, una serie, creo que fue en contexto de pandemia, si mal no recuerdo este documento, que bueno, alguna serie de recomendaciones para la acción también direccionado a las instituciones, y que bueno, nada, es un poco también ahí para aportar al documento que mandó Mirta previamente, y bueno, que también podamos seguir pensando en esta clave de que todas las voces estén representadas a la hora de construir estas estrategias en esta integralidad que representa tan fuerte la ESI. Así que bueno, solo eso tenía para... Jessie. Bueno, muy, muy cortito. Dejé un material también que hace muy poquito, esta semana conocí con más profundidad, porque conocí a sus autoras, sobre una propuesta para trabajo en la formación docente de ESI desde una perspectiva
intercultural y antirracista. Lo dejé ahí colgado porque el libro se puede descargar y me pareció muy interesante la forma también de construcción que en buena medida dialoga con esta manera que tiene la guía que contaba Mirta. En relación a letras, por muchos años fue mi campo muy específico pensar la transversalización de la ESI en el campo de las letras, y sigue siéndolo en la formación universitaria y en la formación de los institutos de formación docente. Creo que hay mucha tela para cortar allí, porque el campo de las letras es un campo que desde hace muchos años tiene cierta permeabilidad a la perspectiva de género y ESI, porque a su vez el campo de las letras provee de recursos para otros campos, a su vez no solo para quienes se están formando en el campo específico, y porque de alguna manera todos leemos y escribimos, y entonces lo que podemos indagar dentro de ese campo nos permite transformar prácticas muy cotidianas que tenemos les humanos. En la encuesta que presenté sí hay una cuestión específica con letras, va a salir el informe, pero dejo ahí mi Instagram, que es la forma de comunicación más rápida, porque ya los mails me superaron, o sea, ya no dejo más el mail porque ya no respondo, no logro responder los mails. En cambio en el Instagram lo logro hacer de mejor manera, y entonces podemos compartir cuestiones más específicas, o si hay alguien que tiene un pedido específico en relación a la base. Tenemos intención de hacer pública la base de la encuesta, que sean datos públicos, y estamos en ese proceso también, así que si me contactan por ahí, puedo compartir así informaciones más específicas. Muy bien, bueno, muchas gracias de nuevo a las tres. A todos también. Les digo dos cositas antes de despedirnos. El chat queda grabado, entonces les vamos a mandar todos los enlaces para que los puedan tener. Quien no los pudo copiar, armamos los enlaces uno tras otro y se los compartimos para que puedan tener acceso. Y bueno, el 19 de octubre tenemos un próximo conversatorio, ya les llegará la información, ahí vamos a compartir experiencias en los distintos niveles de trabajo a partir de la ESI, así que ya les estará llegando la invitación para que puedan anotarse, participar, estar. ¿Algo más, Moni, que me olvidé? No, agradecer la presencia de Mirta, de Pamela, de Jessica y de quienes se sumaron este sábado para seguir militando, convenciendo y abrazando la ESI. Tal cual. Bueno, y va a quedar grabado, así que lo estamos grabando, así que también podrán ahí volver, porque me parece que hay muchas cuestiones sobre las cuales es interesante volver para anotar, tomar registro y de nuevo seguir avanzando en la implementación, en la apropiación y en el trabajo a partir de la ESI y también de políticas de género en general. Así que muchas gracias, que tengan buen fin de semana y estamos ahí en comunicación. Chau, chau. Chao. Gracias a todas, saludos. Chao, muchas gracias. Saludos a todas. Chao. Gracias, adiós. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Abrazo a todas y todos. Adiós, gracias.